Santa María del Diablo, por Gustavo Arango. Hermosa e inútil como una catedral en la selva. Zbigniew Herbert. ¿Cómo sabe usted todo eso?, gritó. Soy un hombre, respondió con gravedad el padre Brown, y por tanto todos los diablos residen en mi corazón. Gilbert K. Chesterton. El alguacil mayor, don Juan de la Cosa, soñó que despertaba en un desierto que extendía su horizonte en todas las direcciones. Intentó caminar, pero los pies se le enredaban en el suelo de fibras vegetales. Procuró sosegarse y alzó la mirada en busca de sus estrellas, pero el oscuro cielo también era de fibra. Llevaba 2 días de pelea con los indios turbacos, y después de saquear aquel poblado y de asegurar los esclavos, sintió que lo invadía una voluptuosa pesadez. Al dejarse arrastrar por el sueño, pensó que aquel lugar le resultaba familiar. Trató de recordar sus incursiones anteriores por los alrededores de Codego, y al desandar los años se quedó dormido. Entonces soñó aquel despertar. Trató de caminar hacia algún lado y comprendió que seguía en la hamaca, que el tejido de su lecho era el desierto. Lo único distinto era que ahora él se había vuelto diminuto. «Malditos brujos», exclamó. Pensó que si encontraba las estrellas podría orientarse y llegar a ese mar de agua dulce que lo estaba esperando. Lamentó no haber sido más enfático cuando le pidió a Ojeda que siguieran sin demora hacia Urabá. Alzó la mano derecha pensando que podría alcanzar el techo de palma y removerlo, y al hacer el esfuerzo despertó de verdad. Vio la primera flecha enarbolada atravesarle el antebrazo y dibujar una cruz. El alguacil mayor era oriundo de Vizcaya y vecino del puerto de Santa María de Cádiz. Era un viejo marinero, espigado y de voz recia, con una actitud solemne y una barba larga y blanca que lo hacía inconfundible. Había sido el piloto de la primera flota que exploró aquellas regiones de tierra firme. Conocía como nadie las corrientes y los vientos. Era astrónomo y cartógrafo. Creía en la promesa de riquezas que ofrecía el Nuevo Mundo. Era el mejor piloto de las regiones recién descubiertas. Lo llamaban el oráculo de los mares. En 1492, don Juan de la Cosa había acompañado a Colón en su propia nave, la Santa María, aquella desde donde, a mediados de octubre, Rodrigo de Triana vio y gritó tierra. También estuvo en el segundo viaje de Colón como cartógrafo, piloto mayor y hombre de consejo. Después del segundo viaje, Juan de la Cosa trazó el primer mapa del Nuevo Mundo. En el centro del mapa puso una imagen de la Virgen y en un costado un San Cristóbal cruzando un río y con el niño Jesús en los brazos. Fue el primero en decir que la parte descubierta por Colón no era Catay, sino una tierra de existencia insospechada. Con el tiempo, hubo algunos que dijeron que si la historia fuera justa, América no debió llamarse de ese modo, sino La Cosa. Como sabía más de estrellas que de hombres, el alguacil mayor don Juan de la Cosa procuró siempre estar bajo el mando de empresarios que ejercieran liderazgo. Su tercer viaje a las Indias lo hizo en 1499 como piloto mayor de Alonso de Ojeda. En el cuarto, descubrió los territorios y riquezas por los que pagaría con su vida. Alentados por el permiso real de la libre navegación de Indias, promulgado en 1495,
Muchos se habían lanzado a navegar. Los puertos españoles se habituaron a ver llegar el oro, las perlas y las muchas rarezas del Nuevo Mundo. Sorprendido con tanta novedad, Rodrigo de Bastidas, escribano de Sevilla, decidió abandonar las rutinas de su oficio y probar suerte en esas tierras que se hallaban a solo 30 días de navegación. Como todos los de Triana, Bastidas tenía conocimientos de cartografía y náutica. Era un hombre metódico. Su oficio de escribano le permitió estimar con justeza los costos y los posibles frutos de su inversión. Durante meses se dedicó a aprender de los errores de los que fueron primero, a sopesar las rutas y a planear una aventura menos aventurada. Partió de Cádiz con 2 naves pequeñas en enero de 1501. Su capitán era Juan de la Cosa, pues quiso acompañarse del mejor piloto que había. En la tripulación también viajaba un tal Vasco Núñez de Balboa, de quien harto hablaremos adelante. La exploración de Rodrigo de Bastidas siguió la ruta del tercer viaje de Colón. La primera tierra que tomaron estaba entre la isla Guadalupe y el continente. La llamaron Isla Verde por la exuberancia de su naturaleza. Luego siguieron por la costa de tierra firme, deteniéndose en muchos poblados a hacer rescates o trueques de cristales de colores y baratijas a cambio de oro y comida. Llegaron al país de Coquibacoa, doblaron por el Cabo de la Vela, donde poco antes habían estado Colón y Ojeda, y se adentraron en costas nunca antes exploradas por europeos. Juan de la Cosa había descubierto que en aquella región los mares corren al occidente, y que para explorar sin fatiga solo había que alcanzar el Cabo de la Vela y dejarse llevar por las corrientes. Así conocieron a los guajiros, vieron la enorme Sierra Nevada, negociaron con los gigantes tabironas y entraron a la bahía donde años después el mismo Bastidas habría de fundar Santa Marta, la perla de América. El 22 de julio cruzaron las bocas del río Magdalena y estuvieron en peligro de naufragar. Pasaron por los puertos de Zamba y Colorados y encontraron la bahía de Codego y la isla Caramarí, donde años después sería fundada Cartagena. Allí los navegantes no fueron bienvenidos. Los indios turbacos los recibieron con flechas envenenadas y Bastidas decidió que era mejor seguir de largo. Llevadas por las corrientes, las 2 embarcaciones descubrieron las islas de San Bernardo, Barú, Isla Fuerte, Tortuga y Tortuguilla, Cispatá y las bocas de un río donde vivían los fincenúes. Como la seguridad de la expedición era una prioridad, solo se aventuraban en las costas cuando comprobaban que el recibimiento era amigable. Pero a medida que avanzaban por la costa, la fiereza de los indios y el veneno de sus flechas parecían aumentar. Después de un encuentro poco amistoso con los ayapeles, llegaron a la punta de Caribana, entraron en territorio de los urabáes y comprobaron que las aguas eran dulces. En la costa occidental, que los nativos llamaban Darién, vislumbraron islas fértiles y montañas promisorias. Pero como las naves empezaban a hacer agua, decidieron regresar a la corriente marina. Permanecieron varios días en un lugar llamado Puerto Retrete, y allí repararon las naves. Cambiaron la madera corrompida por la carcoma y prosiguieron el viaje. Luego llegaron a Jamaica y a la Española, donde fueron puestos presos y enviados en cadenas a España. En aquel tiempo empezaban las disputas entre la familia de Colón, asentada en la Española, y la corona sobre el derecho a explorar el territorio de tierra firme. Como no había claridad sobre lo correspondiente a esos territorios, los hermanos del almirante querían desalentar su exploración hasta haberse asegurado su dominio.
pero los reyes católicos exoneraron a Rodrigo de Bastidas de toda falta y le asignaron a él y a su capitán Juan de la Cosa una renta de 50.000 maravedís sobre la provincia del Darién. Fueron ellos los primeros que hablaron en España de las riquezas de esas regiones de tierra firme y de los temibles Caribes. Como querían despertar el interés de los aventureros, los reyes les ordenaron a Bastidas y de la Cosa que recorrieran los poblados de España mostrando las piezas de oro que habían conseguido en tierra firme. Hasta entonces pocos se animaban a hacer el viaje y había que mandar presos y condenados a muerte para poblar las colonias. En carta de la reina Isabel, fechada en Alcalá de Henares el 3 de abril de 1502, Juan de la Cosa recibió el nombramiento de alguacil mayor del Golfo de Urabá y entusiasmado con su nuevo título, el oráculo de los mares empezó a soñar despierto con la idea de fundar en sus territorios una ciudad esplendorosa llamada Perdurar. En su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón estuvo cerca del Darién, pero no llegó a visitarlo. Todo indica que Colón nunca pisó el territorio del país que ahora lleva su nombre. Tras la primera expedición descubridora, el almirante había hecho su regreso triunfal a España en marzo de 1493. Volvió a zarpar hacia las Indias el 25 de septiembre de ese año. Regresó a San Salvador, el lugar al que llegó en primer lugar. Poco después de que Rodrigo de Bastidas emprendiera su primera expedición a tierra firme, salió también de Cádiz la expedición de Alonso de Ojeda, a quien todos conocían como el Caballero de la Virgen. Ojeda ya había estado en tierra firme e intentó establecer una colonia en Coquibacoa, pero se vio obligado a desistir porque los indios eran gigantes y bravos. Allí las indias eran de una belleza extraordinaria, pero como los viajeros no andaban en busca de belleza, se enojaron con Ojeda por lo escaso del oro que habían encontrado. Ojeda regresó a España encadenado, pero se las arregló para traer consigo a una india de belleza inquietante, a la que llamó Isabel. En su segundo viaje a tierra firme, Ojeda siguió la misma trayectoria de Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa. Dobló la punta caribana y se internó en Urabá. Se propuso construir una fortaleza de madera desde donde fuera posible empezar a explorar aquellas regiones, pero se encontró con la aguerrida resistencia de los caribes y con sus flechas envenenadas. En esa expedición también viajaba Américo Vespucci, el hombre al que una intriga y unos documentos falsos conducirían a la inmortalidad. Poco se sabe de aquella primera incursión de Ojeda en Urabá, porque carecían de un cronista y, como diría siglos después otro cronista, no basta con ser el mejor, sino que se sepa. Lo cierto es que Ojeda y su gente apagaron su sed con las oscuras aguas del Golfo, sin saber aún del río que allí desembocaba. Reconocieron al oriente la tierra inhóspita de Urabá y al occidente la tierra fecunda del Darién. Fueron testigos de la furia de la lluvia en esas zonas. Ojeda pasó luego por Retrete, donde Rodrigo de Bastidas había reparado sus naves y por donde después Colón pasaría gritando sus pecados, y se alejó con la idea de volver a establecerse en el Golfo de Agua Dulce. Juan de la Cosa no había perdido tiempo en tratar de regresar a ese Darién del que le fue otorgado alguacilazgo. Después de regresar a España encadenado, emprendió el único de sus 6 viajes al Nuevo Mundo en el que no fue subalterno. En asocio con Juan de Ledesma, armaron una expedición de 200 hombres y 4 carabelas. La avituallaron y la proveyeron de todo lo necesario y se hicieron a la mar a mediados de 1504. Arribaron a la isla de la Gran Canaria y fueron a un puerto llamado Maspalomas, donde tomaron agua y leña. Siguieron su camino dejando de lado las islas de Guadalupe y San Juan en el norte y fueron a tomar tierra en la isla Margarita.
Allí entraron en contacto con indígenas con los que se entendieron por señas. Como los indios eran amigables, hicieron los rescates y a cambio de cristales de colores y herramientas recibieron papagayos, batatas y otras cosas de comer. Al día siguiente partieron hacia el Golfo de Cumaná, donde hicieron rescate de algunas perlas. Luego siguieron a otras islas donde cargaron más de 800 quintales de oro, perlas y madera de Brasil. Al pasar por la bahía de Codego, hallaron 4 naves de Cristóbal Guerra, a quien los turbacos habían matado. La tripulación la comandaba un tío del capitán muerto y todos estaban enfermos y con hambre. Juan de la Cosa les ofreció socorro y alimento y organizó un ataque contra los indios. En una sola noche saqueó varios poblados, dejó muchos muertos y tomó como esclavos a más de 600 indios. Solo dejaron libres a los flacos, los viejos y los niños. Juan de la Cosa no se detuvo a pensar que su rostro quedaría guardado en la memoria de todos ellos. Como la expedición de Cristóbal Guerra quería regresar a España, Juan de la Cosa decidió repararle las naves. A cambio del servicio, acordaron que 2/3 de la madera y la mitad de los esclavos serían entregados en España a la familia del Oráculo de los Mares. Al llegar al Golfo, la expedición de Juan de la Cosa desembarcó en Urabá, justo donde 500 años después tuve mi segundo éxtasis místico. Allí había un pueblo de indígenas que intentaron rechazar el desembarco, pero huyeron al escuchar los primeros disparos. Juan de la Cosa y un grupo reducido se internaron en la selva y encontraron bohíos abandonados y canastas con máscaras de oro. Un indio al que tomaron preso prometió llevarlos al lugar donde vivía el cacique de Urabá. Fue la primera vez que un grupo de cristianos vio los cultivos de maíz con sus niños espantapájaros. Después de atravesar un bosque llegaron a un enorme bohío. También estaba desierto. Los urabáes habían escapado y habían dejado unas cestas con atabales de oros finos y 6 máscaras. La cantidad declarada fueron 72 marcos. De aquello, por ley, le correspondía 1/5 a la corona. Allí los exploradores recibieron nuevas noticias del Darién, 5 o 6 leguas al occidente en la otra costa del Golfo. El indio cautivo les aseguró que allí había mucho oro. Después de la incursión, los exploradores abandonaron la costa de Urabá, atravesaron el Golfo, donde esperaban poder encontrar el paso a la Mar del Sur, y antes de salir el sol entraron en un enorme río al que los nativos llamaban Darién o Tarena. Llegaron a un pueblo del mismo nombre, tomaron presos a algunos indios y a su cacique, quien luego se escapó, y encontraron 40 marcos de piezas de oro labrado. Estando allí, fueron alcanzados por una de las naves de Cristóbal Guerra, cuya expedición había dejado atrás en Codego. Así supieron que la nave capitán había naufragado poco después de partir hacia España y que muchos españoles y todos los esclavos indios se habían ahogado. Los pocos sobrevivientes al mando de un tal capitán Monroy habían decidido seguir hacia el Golfo en busca de Juan de la Cosa. Pero al entrar al Golfo la nave empezó a hacer agua y decidieron desembarcar. Juan de la Cosa y Ledesma regresaron a socorrer a los infortunados y pronto descubrieron que sus naves también empezaban a hacer agua. Decidieron encallarlas, rescatar armas y municiones e instalarse muy cerca del pueblo indio que habían visitado al entrar al Golfo. Con las velas y las jarcias de las naves hicieron toldos en los que se recogieron más de 200 hombres. Pasados los peligros de la navegación, los marineros sin naves empezaron a enfrentar los peligros de la tierra. Cada vez que trataban de internarse en busca de alimentos encontraban resistencia de los nativos. En los 18 meses que allí estuvieron, falleció más de un centenar de ellos, acribillados por las flechas enervoladas de los indios, derrotados por el hambre, por el clima, por las enfermedades que les producían las picaduras de los insectos y por las fauces y las garras de las fieras. Pero las penurias no impedían que siguieran buscando oro en las inmediaciones.
aunque el oro no alimentaba ni curaba, y ni siquiera tenían claro si algún día saldrían vivos de ese sitio, les parecía que con tenerlos se fortalecían sus esperanzas. Como era evidente que nadie pasaría por allí para rescatarlos, acordaron enterrar las armas y las áncoras en la laguna y abandonar el lugar. Con los restos de las naves encalladas, los más fuertes arreglaron 3 bateles. Muchos murieron en su esfuerzo final por embarcar y otros cuando acababan de zarpar. Eran los últimos días de 1505. Pronto comprendieron que lo mejor era dejar atrás la embarcación más pequeña con los cuerpos de los que murieron recién iniciada la travesía. A los 2 días llegaron a Zamba y como los indios escaparon al verlos pudieron desembarcar. Encontraron algo de comida en los bohíos, pero era insuficiente para todos. Un grupo de 5 tripulantes decidió matar a un indio para comérselo. Estaban cocinando su carne cuando llegó Juan de la Cosa, los reprendió y volcó la olla de un puntapié. Pero la necesidad no tiene escrúpulos ni leyes, y apenas lo vieron alejarse se abalanzaron sobre las carnes derramadas, comieron hasta saciarse y llevaron escondida a la otra parte. En Zamba estuvieron retenidos por los vientos y la mar agitada. Cuando vieron que el tiempo mejoraba, decidieron tomar rumbo a la Española. En pocos días encontraron arrecifes donde había pájaros bobos que se dejaban agarrar con la mano. Comieron de estos pájaros escuálidos y pescaron. Al clarear un día, vieron en el horizonte una montaña y se dirigieron a la costa. Ahora solo quedaban poco menos de 50, todos hambrientos y enfermos. Apenas desembarcaron empezaron a comer jaivas y mariscos todavía con sus corazas, aún vivos y sin ponerlos al fuego. Ledesma y Juan de la Cosa dejaron 20 hombres en la playa al cuidado del oro y se adentraron con el resto. Así encontraron un poblado de 12 bohíos, de donde muchos nativos huyeron al verlos. Los pocos que quedaron los recibieron amigables. Les ofrecieron tortas, casabe, huevos y carnes de animales que había por esos montes. Los viajeros pidieron comida para los que se habían quedado en la playa y los indios mismos se ofrecieron a llevársela. Por recomendación de estos indios, fueron a un poblado más grande, donde también los recibieron amables. Allí comieron pescado y se enteraron de que estaban en Jamaica. Les pareció curioso no ver mujeres y niños, pero se quedaron sin saber la razón de esa ausencia. Pronto vinieron a avisarles que el mar había hecho pedazos una de las embarcaciones y que una ola había arrojado a tierra la otra. Prepararon el barco sobreviviente y lo devolvieron al agua. Pusieron vituallas, pan y casabe y embarcaron a los más débiles. Pusieron la nave a órdenes de los capitanes Juan Caicedo y Andrés de Morales y les ordenaron bordear la costa y ponerse luego en dirección a la Española. Al llegar allí, debían enviar una buena nave en busca del oro y el resto de la tripulación. Pero apenas zarparon, se armó a bordo una discusión entre los capitanes y decidieron esperar a los que venían caminando por la playa con el oro. La disputa les salvó la vida a quienes se quedaron en tierra. Los indios habían fingido amabilidad con los españoles y se habían ofrecido a cargarles el oro en espera de una oportunidad para matarlos. Insistieron en llevar a los españoles por un camino que se adentraba en la isla. Decían que era una ruta más favorable para salir a encontrar el barco que vendría a buscarlos de la Española. Pero Juan de la Cosa le advirtió a Ledesma que el número de indios aumentaba y que pronto les sería imposible controlarlos. Al final, cuando los indios ya eran más de 4000, los españoles levantaron las espadas, gritaron «¡Apartaos, perros!» y tomaron prisioneros a sus caciques. Como todos los indios huyeron, los españoles obligaron a los caciques a llevar la carga. Así volvieron a la costa y encontraron el bergantín que los estaba esperando para pasar todos juntos a la Española. De aquella expedición sobrevivieron solo 15. Apenas 3 o 4 volvieron ricos, entre ellos Juan de la Cosa.
Entre 1504 y 1508 no hubo nuevos viajes a Urabá. Tras la muerte de Isabel la Católica, el 26 de mayo de 1504, el interés por el Nuevo Mundo se diluyó. Cristóbal Colón cayó en desgracia, estaba casi ciego, con gota y sin dinero. El rey Fernando no prestaba atención a sus pedidos e investida de nuevos poderes a sus favoritos. En mayo de 1506, Colón estaba en Valladolid y se sintió morir. Vistió el hábito de San Francisco, pidió la extrema unción y cerró los ojos diciendo: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Al morir pidió que se le enterrara con grillos y cadenas y que sus restos fueran trasladados a Santo Domingo. Pero nadie le hizo caso a su pedido y nunca se supo dónde fueron a parar los restos del almirante. A pesar de las penurias de su último viaje a Urabá, Juan de la Cosa tenía en su recuerdo los nombres de los sitios, las corrientes, las playas y las costas con todos sus accidentes, penínsulas, puntas, cabos, ensenadas, bahías, islas, desembocaduras de ríos, golfos y rocas. Pasaba las tardes en su puerto de Santa María de Cádiz, soñando con volver en mejores condiciones a las comarcas que le habían sido conferidas. Otro que anhelaba volver a aquellas tierras era Alonso de Ojeda. Después de la expedición de 1501 que lo había llevado hasta el Golfo de Aguadulce, Ojeda regresó a su natal Cuenca a hundirse por varios meses en los venenos de Isabel. Luego vivió algún tiempo en Sevilla y hablaba de las Indias Occidentales y de la posibilidad de fundar allí grandes ciudades. Pero todos le preguntaban que dónde estaba el oro y dónde estaban las perlas y los esclavos y el palo de Brasil y la miel de las frutas. Y Ojeda pensaba con amargura en la traición de los amigos que lo devolvieron a España encadenado. Ojeda no perdía ocasión de visitar la corte para hablar de sus viajes y de las oportunidades que España se estaba perdiendo por simple negligencia. Los reyes escuchaban con cariño a ese hombre cuya única riqueza era aquella mujer de andar melifluo y perturbadores ojos negros. Ojeda anhelaba una gobernación en tierra firme y no dejaba de insistir en pedir el respaldo de la corona. Un día, en la Alhambra, Ojeda le insistió a la reina en su intención de añadir a sus reinos uno más, de hermosura y riqueza incalculables y con mucha población. La reina le dijo que tratara del asunto con el capellán don Juan Rodríguez de Fonseca, el obispo de Córdoba, quien empezaba a ser la persona más poderosa y decisiva en los asuntos del Nuevo Mundo. Rodríguez de Fonseca era entonces el superintendente de los negocios de Indias y uno de los consejeros reales de veredicto más respetado. La carrera del obispo había empezado en 1493 como adjunto al almirante Cristóbal Colón para la organización de la Segunda Armada enviada a las Indias, y culminó al ser nombrado presidente del Consejo de Indias. Era un hombre rapaz, iracundo, autoritario, incontinente, falto de escrúpulos, pero capaz en la esfera administrativa y fiel servidor del rey. Había adelantado con éxito misiones tan difíciles como la de arrancar en Flandes a la reina doña Juana un poder para que su padre gobernase en Castilla. En 1503 había creado la Casa de la Contratación de Sevilla y tras la muerte de Isabel la Católica tenía plenos poderes conferidos por el rey Fernando de Aragón. Fonseca nunca visitó las Indias, pero gracias a las riquezas de esas tierras y a su astucia en las intrigas de la corte, llegaría a ser uno de los hombres más poderosos de Europa. Sus opiniones habían menoscabado la injerencia de Colón frente a la corona. Su apoyo sería definitivo para otros que llegaron a esas tierras. El obispo Fonseca tenía simpatía por Alonso de Ojeda y escuchó complacido los reportes del viajero. Aquella vez le regaló una imagen de cobre de la Virgen de la Caridad y le recomendó no desfallecer en su empeño. Buscando la manera de regresar a Urabá, Ojeda viajó a la Española y allí se hizo amigo de un hombre rico llamado Diego de Nicuesa, natural de Baeza. Nicuesa era de trato amable y amena conversación. Ojeda y Nicuesa hablaron varias veces de tierra firme y decidieron ponerse de acuerdo para hacerles a los reyes una petición conjunta. En 1508,
Nicuesa le suplicó al rey que le hiciera la merced de la gobernación de Veragua y que a su amigo Alonso de Ojeda le diera la gobernación de Urabá. Como Juan de la Cosa tampoco renunciaba a su empeño, encontró la manera de que Ojeda y Nicuesa pidieran a los reyes la ratificación de su título de alguacil mayor de Urabá. Las tres peticiones fueron favorecidas y el 9 de junio de 1508 se expidieron las cédulas reales. A Nicuesa, los reyes le asignaron la región de Veragua, que Colón había recorrido en su último viaje. Por lo promisorio de esas tierras, los reyes le asignaron el nuevo nombre de Castilla del Oro. A Alonso de Ojeda, quien ya empezaba a ser conocido como el Caballero de la Virgen, los reyes le dieron el título de gobernador de los Caribes, desde el Cabo de la Vela hasta las playas de Urabá. A estas tierras las bautizaron Nueva Andalucía. Los reyes también decretaron que a Alonso de Ojeda lo acompañara don Juan de la Cosa como alguacil de Urabá y su teniente general. Con sus conocimientos náuticos y cosmográficos, Juan de la Cosa sería la mejor garantía para la expedición de Ojeda, quien tenía la desventaja de sus recursos limitados. El mismo Juan de la Cosa viajó a la Española para darle la noticia a Ojeda. Los decretos reales imponían la tarea de emplazar 2 fortalezas en cada gobernación. El Caballero de la Virgen, famoso por su expresión "para vivir no más, mejor es perecer", recibió jubiloso la respuesta a sus plegarias. Los preparativos para las expediciones se iniciaron en España y se perfeccionaron en Santo Domingo. Como Nicuesa tenía más dinero e influencia en la isla, su expedición era más numerosa. A principios de 1509 tenía a su disposición 785 hombres y 6 embarcaciones. También influyó el rumor de que Veragua era más rico en oro que Urabá. Alonso de Ojeda equipó 2 naves con 300 aventureros y 12 yeguas de vientre. Pero como su desventaja era evidente, Ojeda entró en contacto con el bachiller Martín Fernández de Enciso, quien había hecho una fortuna pleiteando en Santo Domingo. Con la promesa de nombrarlo alcalde de la primera ciudad que se fundara, Ojeda consiguió que el togado pusiera su fortuna al servicio de las fundaciones en Nueva Andalucía. Poco antes de que las expediciones partieran, la amistad entre Ojeda y Nicuesa empezó a deteriorarse. Acicateados por el bachiller Fernández de Enciso, los amigos empezaron a tener agrias disputas sobre los límites de sus gobernaciones. Las cédulas reales no eran precisas, y Ojeda estuvo a punto de resolver el asunto con la espada, pero el carácter sereno de Juan de la Cosa los condujo a encontrar una solución. Al final, acordaron que el río Darién fuera la línea divisoria. Las tierras al oriente corresponderían a Nueva Andalucía y las tierras al occidente serían parte de Veragua. La armonía entre los 2 gobernadores pareció restituida hasta cuando se supo que Ojeda había partido de manera intempestiva, llevándose una de las embarcaciones de Nicuesa. Aquello ocurrió el 10 de noviembre de 1509. El rico abogado Fernández de Enciso permaneció un tiempo más en la Española, avituallando una nave para luego reunirse con Ojeda en tierra firme. Al pasar por Codego, las naves de Ojeda fueron alcanzadas por algunas flechas. El comandante decidió detenerse a buscar oro y esclavos entre los turbacos que habitaban la región. Su capitán, Juan de la Cosa, trató de disuadirlo, pero al final se plegó a su autoridad. Entonces saltaron a tierra. Alguien recordó que debían leer el requerimiento, pero no había nadie para escucharlo. Un silencio de grillos salió a recibir a los españoles. Juan de la Cosa recordaba muy bien aquel lugar y advirtió sobre los peligros de las flechas enervoladas. Nadie que haya sido herido con una de esas flechas vivió para contarlo. Después de internarse 3 leguas, en el bosque donde tomó mis primicias aquella mujer que jamás he vuelto a ver, los exploradores encontraron un poblado desierto. En el centro había un bohío enorme en cuyo interior latía una presencia agazapada. Ojeda y sus hombres se acercaron al lugar, y desde dentro empezaron a arrojar piezas de oro finamente labradas. Cada vez que un español se acercaba a recoger una de esas piezas, una flecha lo hería. Algunos cayeron muertos de inmediato.
Otros empezaron a lanzar aterradores alaridos. Se rasgaban la piel y se movían como si un fuego terrible los incendiara por dentro. Hubo uno que, tras tomar una máscara, recibió un flechazo certero que se la dejó clavada en el rostro. Luego, bajo el efecto del veneno, se arrancó los ojos y corrió enloquecido hacia los manglares. El caballero de la Virgen y sus hombres se acercaron con cautela y acordonaron el bohío. Entonces vieron en la puerta a una hermosa mujer india de unos 16 años. Su cuerpo largo y esbelto lanzaba destellos dorados. Su piel canela emanaba un efluvio embriagador y sus pechos perfectos daban ganas de ponerse de rodillas y adorarla. Sus ojos fijos los tenían hipnotizados. La mujer se acercó con movimientos lentos, elásticos, decididos, y se abrió paso entre los desconcertados españoles. Nadie supo qué hacer con su belleza. Se apartaban sumisos. Nadie pudo entender lo que ocurría. Los que sobrevivieron no pudieron explicarse por qué nadie se sintió amenazado por aquella mujer, por qué tardaron tanto en reaccionar mientras ella acuchillaba a los 9 infortunados que quedaron a su alcance. Cuando quisieron atacarla, había desaparecido. Recuperados del encantamiento, los hombres de Ojeda prendieron fuego al bohío. Desde dentro salían flechas y alaridos. Algunos indios intentaron escapar mientras ardían como teas. Cerca de 100 indios murieron carbonizados. Como Ojeda supo que a 3 leguas estaba el poblado del cacique Capa, envió al capitán Juan de la Cosa con un grupo de hombres. No encontraron resistencia. Había 80 mujeres y un solo hombre. Juan de la Cosa pensó que aquel hombre era el más flaco y más viejo que había visto en su vida. Era como un esqueleto vivo, con un solo diente ennegrecido en la encía inferior. De la Cosa creyó ver en sus ojos un gesto reprimido de reconocimiento, pero se olvidó del asunto y se dedicó a dar órdenes. Rescataron 8.000 castellanos de buen oro. También había arcos y flechas abandonados. El capitán conjeturó que los hombres de la aldea eran cobardes y decidió probar un cocido que estaba casi listo. Luego invitó a sus soldados a que les sirvieran. No supo precisar si era el hambre o el cansancio lo que influía en su juicio, pero aquel caldo en que flotaban carnes raras le pareció delicioso. A medida que comía lo invadía una enorme placidez. Como el sol era muy grande, Juan de las Cosas y sus hombres pensaron que una siesta no les caería mal. Calcularon también que ese retozo no sería un contratiempo exagerado. Se olvidaron de la guerra, se despojaron de espadas y armaduras, se movieron ahitos y sonrientes eructando saciedad, buscaron y eligieron hamacas como quien busca un barco para un viaje triunfal. Juan de la Cosa soñó que al despertar se había hecho diminuto y que se hallaba perdido en la inmensidad de la hamaca. Trató de buscar las estrellas para orientarse, pero el techo de paja le obstruía la vista. Levantó luego el brazo para intentar remover aquel obstáculo y al hacerlo lo hirió la primera flecha. En medio de la embriaguez del despertar, pensó que aquella cruz en el brazo debía ser una señal. Intentó incorporarse, pero la pesadez era más fuerte que él. Levantó la cabeza y vio que sus hombres yacían acribillados por flechas y dardos y macanas. Entonces vio venir al esqueleto amarillento. Lo vio detenerse al lado suyo pronunciando muy quedo sus extrañas palabras. Juan de la Cosa se levantó de un salto, apartó con un empujón al anciano y buscó su espada. La segunda flecha le atravesó el hombro derecho. Se preguntó por qué el veneno no producía en él la muerte instantánea o los horribles delirios. Entonces se volvió a ver al anciano y recordó. Una nueva flecha le atravesó el muslo. En una agonía que duró varias vidas, el alguacil mayor de Urabá, don Juan de la Cosa, entendió al fin que pagaba las crueldades cometidas allí mismo, 5 años atrás, en la única expedición que él lideró. Entendió que el temor a mandar no era más que el temor a dejar suelto el demonio que llevaba consigo por todos los mares.
Aferrado a los ojos del anciano esquelético, supo que aquel día sería largo, el más largo de todos, porque tendría que vivir una por una las vidas que acabó. Las otras flechas entraron en su cuerpo como cuchillo en mantequilla. Eran heridas cuidadosas, dispuestas a no afectar puntos vitales. En uno de los vaivenes de su lento veneno, Juan de la Cosa se vio allá lejos, de rodillas frente al anciano, mientras vivía aquel montón de vidas y moría aquellas muertes por ahogo, por fuego, por decapitación. Todas esas vidas fueron suyas, segundo tras segundo, mientras el mundo transcurría a otra velocidad. Tuvo cientos de infancias, de dichas pasajeras y temores, de heridas y orgasmos inexplicables. Tuvo una y otra vez el triste desencanto de morir. Se vio alimento de peces y gusanos. Se vio hecho humo y río de sangre y esqueleto terroso. Se vio hecho caldo cuando el hombre de huesos empezó a cortar la barba blanca con ternura y con cuidado.